Deseo considerar en la mañana de hoy el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo número 21 y verso número 22, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese verso bíblico en la traducción Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera en la mañana de hoy. Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Qué hermosa palabra nos trae el Señor en la mañana de hoy. Y aunque resulta interesante la manera en la que el Señor le contesta al apóstol Pedro, ciertamente encierra un mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Leía hace poco la historia y creo que suena adecuada para usarla de manera introductoria a mi reflexión en la mañana de hoy. Es la historia de una joven dama que estaba observando a su sobrino jugar en un partido de pelota, en un torneo regional donde estaba envuelto un juego por campeonato. En ese momento, el equipo de su sobrino le correspondió el turno al bate, y después de uno de los compañeros de su sobrino haber bateado un batazo fuerte, comenzó a correr. El batazo era bastante fuerte, que le daba inclusive la posibilidad de poder llegar al plato y hacer una anotación al corredor que estaba en base. Así que cuando este bateador da su batazo fuerte, el corredor que estaba en base comienza a correr. Pero cuando está en la tercera base, voltea hacia la parte de atrás para ver a dónde estaba la pelota, para saber si continuaba corriendo o no corría. Pero en ese momento alguien le gritó desde las gradas: no mires la pelota, mira al entrenador. Y ciertamente que era una expresión que le hacía falta a aquel joven para que reaccionara y volviera a recordar que en ese momento a él como corredor le correspondía tratar de llegar hasta el plato, como se le llama, y anotar la carrera. Y era responsabilidad del entrenador observar la pelota para darle las instrucciones correspondientes de si debía seguir corriendo o tenía que detenerse en algún momento dado. Cuando miramos esta historia, que posiblemente tiene que ver con algo secular, pero nos está enseñando algo, es sobre quién y en quién debemos tener puesta nuestra mirada. El pasaje bíblico considerado en la mañana de hoy nos está presentando el momento donde, luego de Pedro haber negado al maestro y haberse escondido y haberse sentido culpable, la Biblia dice que luego de Jesús haber resucitado y haberse aparecido a varios discípulos, a un grupo de personas, en un momento dado se reaparece a la vida del apóstol Pedro. Y es aquel encuentro que está precisamente en ese capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde el Señor le hace la misma pregunta al apóstol 3 veces: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Y Pedro comienza a contestarle: Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Y vuelve Pedro y le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Vuelve el Señor y le pregunta por tercera ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque en ese momento Pedro entendió la magnitud y la profundidad de la pregunta que el Señor le estaba haciendo. ¿De verdad me amas? Y en ese momento Pedro baja la cabeza entristecido y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Así que luego del Señor haber hablado con Pedro y haberle demostrado a Pedro que Dios es Dios de segundas oportunidades, donde Dios le dice: apacienta mis ovejas, y Dios comienza a decirle a Pedro: ya tú no te ciñes tú, ya no te gobiernas tú, ya no te mandas tú. Ahora llegará un momento donde te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Hablándole el Señor
el ministerio que ponía sobre las manos de él, e inclusive para que él entendiera que el ministerio, que el servirle a Dios tiene sus desafíos y tiene sus momentos difíciles en el camino. Hay veces donde Dios nos lleva donde no quisiéramos ir. Hay veces donde Dios nos mueve a hablar lo que no quisiéramos hablar. Pero ciertamente, como dije hace unos días mientras ministraba en una iglesia, nosotros no somos los dueños del menú. Nosotros simplemente somos el mesero que repartimos lo que el dueño del menú es el que ha establecido, cuyo nombre es el Señor. Así que Pedro comienza a entender un sinnúmero de cosas en esa conversación que tiene con el maestro. Y cuando de momento está hablando con el maestro, Juan, que era precisamente el que le había dicho a Pedro mientras estaban pescando, allí está Jesús. Y Pedro finalmente, creyendo lo que Juan le decía, se lanza a nadar hasta finalmente llegar a la orilla y tener ese encuentro con el maestro. En un momento dado, allí estaba Juan siguiéndoles a la distancia, y Pedro se da cuenta de que Juan está cerca. Dios, a través de la persona de Jesucristo, le había dicho inclusive al apóstol Pedro lo que a él le acontecería. Cuando tú miras el capítulo 21, verso 18 al 19, le está diciendo el Señor, en medio de eso, de que te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, está el Señor también diciéndole al apóstol Pedro cuál sería el destino final de su vida. Pero ahora Pedro le dice, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Y qué es de él? Y el Señor le contesta a Pedro, eso es algo que a ti no te compete. Lo que suceda con él, porque se había regado la voz de que Jesús había dicho que Juan no moriría, cuando simplemente no fue lo que Jesús dijo en esas palabras, aunque tú y yo, que conocemos la historia en el tiempo presente, entendemos que Dios le preservó la vida a Juan más allá de lo que los discípulos pudieron experimentar. Cada uno de los discípulos en su momento experimentó la muerte. Sin embargo, Dios preservó a Juan para un momento final y determinante, que es el escribir el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis que tú y yo compartimos en nuestra Biblia, en la palabra del Señor. Ahí está el Señor diciéndole a Pedro, lo que suceda con Juan no es asunto tuyo, a ti te corresponde seguirme. Y esa pregunta que hace el Señor a Pedro, el Señor nos la está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Tú no puedes estar pendiente a quién sirve a Dios o quién no le sirve. No puedes estar pendiente a cómo vive la gente, porque aunque ciertamente los que servimos al Señor tenemos un estilo de vida que debemos mantener como creyentes que somos, pero no podemos poner la mirada en los demás porque puede ser causa para que nosotros nos descuidemos. La Biblia dice en un momento dado, hablando el escritor bíblico, donde decía, por preocuparme, y parafraseo, por preocuparme, por observar la viña de otros, terminé descuidando la mía. La Biblia dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Tú y yo estamos llamados a servirle al Señor en medio de todo lo que podamos enfrentar. Tú y yo estamos llamados a servirle. No podemos detenernos ni lamentarnos viendo el fracaso de otros. No podemos detenernos y ponernos a mirar quién vive un estilo de vida doble, quién vive de manera hipócrita, quién miente mientras aparenta ser una persona honesta. No estamos llamados a eso. La pregunta del apóstol Pedro que recibe de la persona de Jesucristo es la misma que Dios nos está haciendo a ti, a mí, en la mañana de hoy. ¿Qué haces pendiente mirando a cómo viven los demás?
Mírame a mí. Mírame a mí que soy el autor y consumador de la fe. No mires dónde fracasaron, no mires dónde han caído, no mires los que dicen ser una cosa cuando en realidad son otra. Debemos recordar que en su momento dado Dios se encargará de traer todas las cosas a la luz. Dios se encargará de demostrar a lo largo del camino quién es trigo y quién es cizaña. Tú y yo no podemos mirar cómo viven los demás, porque la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 14 y verso 12, que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Un día tendremos que presentarnos al Señor, y la Biblia dice que allí se sabrá lo bueno y lo malo que hayamos hecho, y tendremos que darle cuenta al Dios de los cielos. Hoy el Señor nos está preguntando, ¿qué de ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. No te compete saber quién permanece y quién no permanece. Permanece tú. Sírvele tú al Señor. No importa que la persona que más cerca esté de ti trate de impedirte que tú puedas crecer espiritualmente, porque a veces nos topamos con esas situaciones. A veces tenemos gente a nuestro alrededor que en vez de ayudarnos a levantar las manos, son piedra de tropiezo en nuestro camino. A veces encontramos gente que cuando Dios comienza a bendecirnos, que cuando Dios comienza a regalarnos bendiciones maravillosas, hay gente que se molesta. Hay gente que trata de detenernos en el camino y Dios sigue preguntando, ¿qué a ti? Sígueme tú. No te compete a ti, lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro, no te compete a ti saber si Juan vive o no vive, si se queda más tiempo o no se queda. A ti te corresponde servirme, a ti te corresponde seguirme. No importa que hayas experimentado en tu vida una decepción, una desilusión. A veces nos encontramos gente en el camino que dice, yo no volví más a la iglesia porque me decepcionaron. Yo no volví más a la iglesia porque me desilusionaron. Yo no volví más a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. La pregunta es, ¿quién te salvó? ¿Quién se entregó por ti? ¿Quién derramó su sangre para salvarte? ¿Quién tuvo de ti misericordia? ¿No fue el pastor? ¿No fue el laico? ¿No fue el líder? ¿No fue el hermano que se sienta al lado tuyo? Quien sacrificó hasta su última gota de sangre para darte salvación fue Jesucristo, y Él te está preguntando, ¿qué a ti? Sígueme tú, sírveme tú, búscame tú, dedícate tú para mí. Posiblemente tuviste un fracaso matrimonial. Eso no define tu vida. Eso no define lo que tú eres. No estás en tiempo de buscar quién tuvo la culpa. Y si finalmente reconoces en tu corazón quién la tuvo, tú, la otra persona, vamos a buscar el perdón, vamos a buscar la armonía y vamos a entender que hay que seguir caminando. Que los fracasos, no importa en qué etapa de nuestra vida sea, no pueden detenernos. Un fracaso matrimonial, un fracaso laboral, un fracaso eclesiástico, porque quizás intentaste hacer algo dentro de la iglesia y no funcionó, o no te dieron la mano, o no te ayudaron. Eso no determina lo que tú eres en el Señor. Dios te está diciendo, quita tu mirada de lo que fue y ponla en lo que será. Lo que será cuando tú sigues a Cristo, cuando pones tu mirada en el Señor. Si otros fracasan, trata tú de no fracasar. Si otros han caído, trata tú de no caerte. Pero si te tocó el fracaso,
Si te tocó la caída, levántate en el nombre de Jesucristo y vuelve a recuperarte y echa mano a lo que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. Dios te ha regalado su salvación a través de su Hijo Jesucristo, pero también te ha dado mucho que puedes hacer en la viña del Señor. Sí, la mies es mucha, los obreros son pocos, y mientras hay gente pendiente a posiciones y a nombramientos, Dios está buscando a alguien que le siga y le sirva porque le ama por encima de todas las cosas. Jesús le está diciendo a Pedro que a ti no te concierne si Juan dura o no dura. A ti te corresponde seguirme. Aunque te hayan ofendido, aunque te hayan decepcionado, aunque te hayan traicionado, aunque te hayan hecho daño, recuerda que todo lo que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida de creyente, Jesús lo vivió primero que nosotros. Y eso no lo detuvo. Hoy, de la misma manera en que aquel corredor de momento mira hacia atrás para ver dónde estaba la pelota. Recuerda que la Biblia dice que nosotros no podemos mirar atrás después de haber puesto la mano sobre el arado. Que cuando ponemos la mano en el arado no hay marcha atrás. Que el escritor bíblico dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Somos de los que caminamos hacia adelante para preservación y para vida eterna. Aquel muchacho tuvo que escuchar a alguien gritarle de las gradas: deja de mirar la pelota y mira al entrenador. Tú y yo no podemos mirar lo que queda atrás. Necesitamos mirar a nuestro entrenador. Necesitamos mirar a Jesucristo y seguir diciendo: yo prosigo al blanco del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy el Señor vuelve y nos pregunta: ¿qué a ti? ¿Vas a seguir pensando en lo que perdiste? ¿Vas a seguir pensando en el que te traicionó? ¿Vas a seguir pensando en el que te decepcionó, en el que te desilusionó, en el que te prometió villas y castillas, pero después no te cumplió nada de lo que te prometió? El Señor te está diciendo a ti en esta mañana, y a mí, nos está diciendo: sígueme a mí, sírveme a mí, porque a fin de cuentas, nunca nos olvidemos que el mejor que paga se llama Jesucristo. Lindo día, bendiciones en el Señor.